ACE te invita a conocer el programa Escalar para emprendedoras y emprendedores. El mismo tiene por objetivos consolidar y potenciar los negocios y emprendimientos que cuenten con un producto mínimo viable o hayan efectivizado su primera venta y desean escalar la producción, así como también aquellos que, teniendo un producto prototipo, necesitan completar su registro o habilitación para la comercialización. La fecha límite para las presentaciones es el 3 de mayo. Los montos a otorgar varían de los 3 a los 15 millones a criterio del comité directivo. Se puede financiar hasta un 80% de la inversión total, con un plazo de ejecución del proyecto inferior a los 18 meses. Solo se puede presentar un proyecto por solicitante, y la cantidad de desembolso, ya sea 1 o 2, variará de acuerdo al criterio del comité directivo. Las personas humanas argentinas o extranjeras con residencia permanente podrán presentarse como solicitantes cuando el plazo de inscripción ante la AFIP no sea mayor a 7 años al momento de presentar el proyecto. Lo mismo para las personas jurídicas, que además deben revestir el carácter de micro, pequeña o mediana empresa según la resolución 2020-69 de la CEPIME. Aquellas personas humanas o jurídicas que no cuenten con el certificado MIPYME no podrán participar. Tampoco aquellas personas jurídicas que se encuentren controladas por sociedades o grupos económicos extranjeros o cuya vinculación a sociedades o grupos económicos extranjeros exceda el 20%. Tampoco las personas humanas y o jurídicas dedicadas a las siguientes actividades económicas: comercio, sectores de intermediación financiera, seguros y servicios profesionales jurídicos, contables y o inmobiliarios. Tampoco las personas humanas y o jurídicas que al momento de la presentación tuviesen deudas previsionales del ordenamiento jurídico laboral y de la seguridad social vigente o impositivas exigibles. Tampoco las personas humanas y o jurídicas declaradas en estado de quiebra en el supuesto en que no se hubiere dispuesto la continuidad de la explotación. No podrán participar tampoco las personas humanas o jurídicas cuyos representantes o directores hubiesen sido condenados por cualquier tipo de delito doloso. Las personas humanas o jurídicas cuyos representantes o directores desempeñen funciones en el Estado Nacional. Las personas humanas o jurídicas beneficiarias de cualquier programa ejecutado por la autoridad de aplicación que hubieran incurrido en un incumplimiento. Las personas humanas o jurídicas que, en virtud del proyecto presentado, hubieran aplicado y se les hubiere otorgado asistencia económica financiera a través de cualquier otro programa implementado por la CEPIME. Los requisitos, como ya dijimos, son poseer certificado MIPYME vigente, ser emprendedor o emprendedora o tener un emprendimiento cuya fecha de inscripción ante la AFIP no exceda los 7 años al momento de presentar el proyecto y contar con garantía para respaldar el 100% del monto solicitado. Son elegibles aquellos proyectos de adopción y desarrollo de tecnologías que permitan escalar la producción y o la provisión de bienes y prestación de servicios que ofrece el emprendimiento. La ampliación y o mejoras de estructura y adquisición de activos físicos que permitan escalar la producción y o la provisión del servicio. Las mejoras de procesos, obtención de certificaciones y habilitaciones y o realización de ensayos tendientes a cumplir con los objetivos de escalar la provisión de bienes y servicios. Tenemos dos instrumentos principales: los préstamos y la asistencia financiera de liquidación condicional. Los préstamos como garantía podrán tomarse avales de SGR, fianza o aval de fondos de garantías provinciales o fondos de garantía integrados con recursos provinciales en SGR, fianzas personales de titulares, socios, gerentes, directores o terceros, y otras garantías a satisfacción del comité directivo. Las garantías podrán combinarse. Se exige una cobertura del 100% del préstamo y también la toma de un seguro de vida. En cuanto a las condiciones de la asistencia financiera, se procederá al reintegro dentro de los 30 días corridos de constatado que se deberá reintegrar hasta 3 veces el monto de la AFCL si dentro de los 48 meses posteriores al desembolso total o primer desembolso ocurriera alguno de los siguientes hechos:
si se hubiera producido un cambio de titularidad de más del 50% de los derechos sobre el capital social o votos del emprendimiento al momento de la presentación del proyecto, si se hubiera producido la venta o reducción de una parte sustancial de los activos del emprendimiento, si el emprendimiento hubiera ingresado al régimen de la oferta pública de su capital en cualquier mercado de valores, de cualquier jurisdicción, bajo cualquiera de sus modalidades, si uno o más emprendedores o emprendedoras originales hubieran transferido a terceros al menos el 10% del capital social del beneficiario o beneficiaria, salvo que tal disposición sea en beneficio de los emprendedores originales y o de sus empleados en relación de dependencia existentes al momento de la presentación del proyecto. Los AFLC también se pueden convertir a préstamo cuando dentro de los 48 meses posteriores al desembolso total o primer desembolso se demostrara capacidad de repago. La capacidad de repago se demuestra si la relación entre el monto de la AFLC actualizada y las ventas anuales del emprendimiento fuese menor al 40% en al menos un estado contable o estado de situación patrimonial y resultados que finalice con fecha posterior al otorgamiento de la AFLC. Si la relación entre el monto de la AFLC actualizada y el resultado neto del o de la beneficiario o beneficiaria fuese menor al 30% en al menos un estado contable o estado de situación patrimonial y de resultados que finalice con fecha posterior al otorgamiento de la AFLC. En ese caso, el monto del préstamo es igual al monto de la AFLC otorgada. Las tasas de interés variarán de acuerdo al momento en que se ejecuta la transformación en préstamo y también de acuerdo a si hay integrantes, mujeres, dentro del capital social. Así, por ejemplo, que haya una titular, socia, gerente o presidente, mujer, con al menos el 50% del capital social en sus manos. Los plazos también variarán de acuerdo al momento en que se transforma la FLC en préstamo. Para presentarlo, se debe hacer a través del TAD y seleccionar dentro de los trámites del Ministerio de Desarrollo Productivo Escalar Emprendedores. Se debe completar el formulario y adjuntar la documentación requerida en las bases y condiciones sobre el proyecto y según el tipo de emprendimiento. Confirmar el trámite para obtener el número de expediente. Si el proyecto es aprobado, se recibe una notificación por TAD donde se comunicará que el beneficio fue otorgado. En cuanto a la documentación, se deberá presentar el formulario de presentación del proyecto, las facturas pro forma y o presupuestos con membrete y datos de la empresa emisora. En caso de la adquisición de bienes y o servicios superiores a 2 millones de pesos, se deben presentar 3 facturas pro forma o presupuestos y se deberá seleccionar la opción más económica. Los bienes de capital adquiridos en el marco del proyecto deben ser de origen nacional. Además, se debe presentar como información del proyecto, en el caso que los mismos contemplen el pago de salarios, un detalle del perfil a contratar, la justificación de la necesidad de su incorporación y el monto estimado a abonar y la modalidad de contratación. En el caso de proyectos que contemplen aportes en especies, se deberá adjuntar la documentación respaldatoria necesaria para analizar su valoración. Copia de los registros, habilitaciones y autorizaciones correspondientes para el desarrollo de las actividades actuales o a desarrollar en el marco del proyecto presentado. Copia del título de propiedad de inmueble, contrato de alquiler o comodato del inmueble donde se realizará el proyecto. Constancia de la cuenta bancaria de titularidad de quien sea solicitante, acreditando el nombre de la entidad bancaria, sucursal, tipo y número de cuenta y número de CBU. Nota detallando las garantías ofrecidas, la cual deberá ser acompañada de la documentación respaldatoria correspondiente. Documentación adicional relevante para el análisis de su solicitud. Las personas humanas deberán además adjuntar copia simple del DNI, certificado MIPYME vigente, declaración jurada contenida en el anexo 3, que corresponde a la declaración jurada de la convocatoria, estados de situación patrimonial y resultados del último año, certificado por Contador Público Nacional y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
y última declaración jurada del impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta, impuesto al valor agregado y rentas con sus respectivos comprobantes de pago cuando correspondiere. En el caso de las personas jurídicas, deberán adjuntar copia simple del DNI del firmante, el cual debe ser apoderado o representante legal, certificado MISPYME vigente al día de la presentación, declaración jurada del anexo 3, copia simple de los 2 últimos estados contables con sus respectivas memorias, notas y anexos, certificado por Contador Público Nacional y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, copia simple del estatuto vigente, contrato social o instrumento equivalente con todas las modificaciones existentes al día de la presentación y última integración societaria debidamente inscriptos ante la Inspección General de Justicia. Copia simple de las últimas actas de asamblea y directorio, donde consta el nombramiento de las autoridades y o representante legal y la vigencia del mandato y la aprobación del último estado contable. Copia simple de los poderes vigentes de las personas apoderadas en caso de que el firmante sea un apoderado. Así como copia simple del DNI de las socias y socios en caso de tratarse de una sociedad de hecho. La unidad ejecutora podrá realizar pedidos de subsanación a la solicitante si la documentación presentada se encuentra incompleta y o para requerir documentación adicional que sea necesaria en el proceso de evaluación. El solicitante deberá dar respuesta al pedido de subsanación dentro del plazo de 3 días de recibida la intimación o del mayor plazo que fije la unidad ejecutora. Vencido dicho plazo sin que se hubiera dado cumplimiento al requerimiento, la unidad ejecutora podrá tener por desistida la solicitud presentada sin que ello dé lugar a reclamo alguno por parte de quien sea solicitante. La unidad ejecutora realizará un control formal de las presentaciones que tendrá como objetivo verificar si los proyectos cumplen con los requisitos establecidos por las bases y condiciones y determinar si tanto él o la solicitante como el proyecto propuesto satisfacen los requerimientos necesarios para participar en la convocatoria. Las solicitudes no serán admitidas en las siguientes situaciones: cuando el solicitante se encuentra abarcado por los motivos de exclusión descriptos en el artículo 9, cuando la presentación resulte incompleta, cuando la solicitud no encuadre dentro de los destinos definidos en la convocatoria. Como criterios de evaluación, se tendrá en cuenta la relevancia del proyecto, la factibilidad de implementación y la asistencia técnica y acompañamiento de entidades especializadas en apoyo emprendedor. En la siguiente tabla se podrán encontrar los 100 puntos posibles que podrán obtener los distintos proyectos. Aquellos proyectos que una vez evaluados obtengan un puntaje superior a 70 puntos, pasarán a constituir la orden de mérito. En caso que 2 o más proyectos obtengan el mismo puntaje, se ordenarán por fecha y hora de presentación. La unidad ejecutora elevará al comité directivo un informe de los proyectos preseleccionados, junto con una orden de mérito no vinculante para que luego éste deje asentada su aprobación o rechazo. La aprobación o el rechazo del proyecto por parte del comité directivo será notificada por la unidad ejecutora a quien sea solicitante a través de la plataforma TAD, debiendo informar el monto en caso de resultar aprobado y las condiciones previas a cada desembolso. Cualquier duda que tengan, pueden encontrarnos en las redes sociales para consultarnos. Muchas gracias.